Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos que hayáis venido aquí a nuestra ponencia y en especial a Fitur, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, una situación tan complicada, pues creo que verdaderamente es importante tener gente en Fitur y volver a retomar un poco lo que ha sido nuestro día a día, ¿no? de los últimos años hasta que nos ha sobrevenido esta pandemia. Entonces, hoy os voy a hablar de una iniciativa que llevamos trabajando en Amadeus desde hace un tiempo, que es Rebuild Travel, o cómo vamos a reconstruir la industria del viaje y los viajes, ¿no? Como os decía antes, 2020 ha sido un año sin duda alguna de los más difíciles que hemos tenido que sufrir en nuestra industria, con diferentes restricciones a nivel, como sabéis, local, regional, global, que nos han mantenido pues parados, ¿no? Y eso, pues el que todos conocéis muy bien en la industria, ha sido que hemos sufrido unas consecuencias pues desastrosas a lo largo del año 2020, ¿no? Pero yo me gusta ser siempre muy positivo, ¿no? Yo creo que la esperanza verdaderamente está en el horizonte, creo que estamos ya empezando a ver la luz al final del túnel, brotes verdes todavía muy tímidos, pero sí que empezamos a ver algunos, y yo creo que el hecho de que estemos hoy en día aquí reunidos ya es una muy buena señal, ¿no? Yo antes de venir aquí se me saltaban casi las lágrimas de ver a gente que hacía más de un año que no veía, clientes o incluso compañeros que únicamente les veía a través de una pantalla, ¿no? Entonces creo que el contacto personal, físico, es algo fundamental. Entonces creo que estamos viendo con esta feria incluso que se empieza a recuperar un poco esta actividad y que esto es una muy buena señal, ¿vale? Pues como decía antes, desde Amadeus hemos estado trabajando a lo largo de los últimos meses para rediseñar el ecosistema de los viajes y os voy a explicar un poquito en qué hemos trabajado, qué hemos hecho. Entonces, como os decía, hemos estado trabajando para ayudar a reconstruir la industria, o por lo menos los pilares esenciales necesarios para reconstruir esta industria con una mirada, verdaderamente una visión de cara a futuro, ¿vale? Eso es algo que evidentemente no podemos hacer de manera aislada, ¿no? Es un trabajo, un esfuerzo colectivo que requiere la creatividad, la imaginación, una estrecha colaboración muy importante entre los sectores público y privados a nivel mundial, ni siquiera a nivel local o regional, porque de esta tenemos que salir a nivel global todos, ¿no? Entonces, voy a compartir ahora un breve vídeo con vosotros. Está en inglés, estoy seguro que no vais a tener ningún problema, tiene unos subtítulos en inglés, pero que va a ayudaros un poco a ver la visión que tenemos sobre la reconstrucción de la industria en Amadeus. Together, the world experienced the greatest upheaval in the history of modern travel, a true black swan for our industry. The world came to a standstill, and we had time to rethink travel. Because we never stopped thinking about travel. Now it's time for the travel industry to come together to rebuild travel. These are exceptional times, and our innate human desire to move, to interact with our world near and far will never be lost. Together, we're working to make travel more touchless and personalized than before, to meet traveler expectations and demands as you plan your next trip. A global effort will be required. For the travel industry to rebuild, we will need widespread collaboration around the world between governments, travel companies, entrepreneurs, and public authorities. We're driving that collaboration through our safe travel ecosystem, as well as the technology to enable this. Data-led artificial intelligence, IoT, biometrics, and touchless technology can support the industry to deliver on traveler needs with operational speed and commercial readiness. At Amadeus, we've rolled up our sleeves and are hard at work rebuilding travel. Travel will be back. It will be different. It will be more sustainable. And it will be better. Travel has always changed during our shared history. But the urge to explore, to experience the new, to step into someone else's shoes to see how they live is deeply ingrained in all of us. It's etched on our souls as it was for our ancestors across millennia. We invite you on this journey to rebuild travel together. Pues
precisamente ese es nuestro compromiso y nuestro objetivo, ¿no? Reconstruir conjuntamente la industria de los viajes y Together, perdona. Y para reconstruir esta industria, lo primero que tenemos que hacer es algo bastante obvio, pero muy importante, que es recuperar la confianza de los viajeros, recuperar la confianza de nuestros clientes, los que al final tienen que decidir que sí es el momento adecuado para volver a viajar, ¿no? Entonces, recuperar esa confianza, ¿en qué consiste o qué requiere? Primero requiere una comprensión profunda de los requisitos del viajero a través de todas y cada una de las etapas a las que tiene que verse sometido un viajero a la hora de hacer un viaje, ¿no? A identificar esas necesidades individuales que tiene el viajero para asegurar que somos capaces de dar una solución a esas necesidades e incluso superar las expectativas en todo momento que pueda tener el viajero. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir que viajar sea posible de nuevo, lo antes posible, de hecho, y ayudará a promocionar los viajes como algo factible y algo seguro siempre y cuando cumplamos una serie de expectativas y de regulaciones, ¿no? Entonces, Amadeus encargó hace ya unos meses una encuesta en la que participaron más de 9.000 viajeros de todos los países del mundo, pues estaba ahí España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, India, bueno, donde tuvimos un mensaje, diría, muy claro de los viajeros, ¿no? En esta encuesta, que fue que los pasaportes sanitarios digitales pueden ser sin duda alguna una herramienta vital para la recuperación de la confianza en volver a viajar. De hecho, 9 de cada 10 de los encuestados, un 91% para ser exactos, nos dijeron que se sentirían muy cómodos usando en el futuro pasaportes sanitarios digitales para animarse a volver a viajar. Entonces, comprender estas nuevas expectativas de los viajeros y adaptarse a esas necesidades, que además son cambiantes por las regulaciones, que sabemos que cambian casi de una semana para otra, son muy importantes. Entender sus percepciones en torno a la limpieza, a los niveles de higienización, al distanciamiento social. Esto van a ser claves para reiniciar y recuperar la industria del viaje. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar la confianza de los viajeros? Bueno, pues para aumentar la demanda, un poco en base a estas encuestas, a estos análisis que hemos estado viendo, os voy a dar algunas de las claves que hemos visto ahí, ¿no? Yo creo que hay dos claves esenciales que nos van a ayudar a esa recuperación, que son, por orden yo diría de importancia, información y flexibilidad. Información y flexibilidad. Lo primero, dar flexibilidad a los viajeros a la hora de cambios o reembolsos, ¿no? Mañana decidimos hacer una compra de un viaje, tenemos que saber que tenemos esa flexibilidad de poder hacer un cambio o una cancelación, porque simplemente igual tenemos nuevas restricciones que impiden el que podamos viajar. Anticipar los temores de los viajeros, muy relacionado con lo que os contaba justo ahora, ¿no? Anticipar esos temores sobre potenciales costes adicionales que puedan tener, cancelaciones debido a rebrotes, a nuevas restricciones, y entonces dar esa flexibilidad y esa información en los momentos adecuados para que el viajero pueda decidir o pueda reaccionar con respecto a esa compra o ese viaje que quiere hacer. Ofrecer viajes más seguros, como decía antes, que respondan a las necesidades que tiene el viajero y a esos nuevos viajes que tiene que hacer, que van a ser mucho más personalizados que lo que eran antes. ¿Por qué? Porque sus necesidades han cambiado con respecto a las que tenían antes, ¿vale? Y dar mayor visibilidad también al viajero sobre qué esperar en su viaje. Los viajes han cambiado, lo decía en el vídeo, los viajes ya no van a ser como eran antes, van a cambiar, igual que lo fueron después de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Y hoy en día ya nos hemos acostumbrado. Parece ilógico poder embarcar un avión sin tener un control de seguridad donde te hacen un escáner corporal, pasan todo tu equipaje de mano por una máquina de rayos X para ver qué es lo que llevas. Pues de esa misma manera, ahora mismo eso va a cambiar. Entonces, dar esa visibilidad sobre qué esperar el viaje es muy importante para transmitir esa seguridad, esa confianza al viajero para que se vuelva a sentir cómodo de volver a viajar. Por último, la personalización, como decía antes, la personalización va a seguir siendo importante, obviamente, pero la seguridad, la higiene y las actitudes personales
frente al riesgo van a modelar mucho más o de manera mucho más importante el comportamiento de los viajeros a la hora de viajar. Entonces, la industria que tenemos que tener a futuro, una industria renovada, va a requerir una amplia colaboración, como decía antes, entre gobiernos, compañías de viajes, empresarios, autoridades públicas, ¿no? Es seguramente la hora, el momento en el que las mentes más creativas trabajen conjuntamente y colaboren para descubrir, bueno, pues cómo puede ser ese viaje del futuro, qué es lo que tenemos que hacer para recuperar la confianza de los viajeros, para volver a viajar con seguridad. Entonces, este trabajo conjunto es muy importante, ¿no? Queremos reconstruir la industria de viajes más resistente, que beneficie a todos los actores del sector, ¿vale? Va a ser muy importante que todo el mundo tenga voz y voto, que tenga una silla en esta mesa donde estamos rediseñando los viajes y que tenga una voluntad, obviamente, de colaborar y de salir aquí como colaboradores para volver a reiniciar la industria del viaje. Entonces, algo que va a tener un papel clave, sin duda alguna, es la tecnología, ¿vale? La tecnología en esta recuperación, y nos hartamos de oírlo sobre la digitalización, tecnología o lo que ha provocado esta pandemia es acelerar cosas que ya estaban sucediendo, pero que van a tener mucha más importancia y que luego detallaré un poco con ciertos ejemplos, ¿no? Entonces, el acceso hoy en día a tecnología flexible, escalable, habilitada en la nube, ¿qué es lo que permite a empresas del sector? A implementar cambios de manera muy fácil y muy ágil, frente igual a tecnologías más obsoletas que tenemos en el pasado, que requerían pues mucho desarrollo, coste y dinero para implementar ese tipo de cambios. La inteligencia artificial basada en datos, el Internet of Things, la biometría o la tecnología contactless van a ayudar a la industria a satisfacer esas necesidades que comentamos antes de los viajeros de manera mucho más ágil y eficiente, tanto desde un punto de vista operativo como desde un punto de vista comercial, ¿vale? Entonces, hoy en día tenemos una gran cantidad de soluciones tecnológicas muy innovadoras que están a nuestra disposición, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de pensar de manera muy abierta y de ver cómo podemos cambiar los viajes, inspirar mucho más a los viajeros e incluso, bueno, pues deleitarles con una experiencia mucho mejor que la que teníamos antes. Entonces, es el momento seguramente de soñar a lo grande, de pensar, bueno, cómo podemos reconstruir los viajes de una manera más sostenible que lo que hacíamos en el pasado. Y sin duda alguna, una de las cosas que hay que hacer es apoyar los destinos para evitar turismo excesivo, garantizar que los viajes fomenten más el empleo de calidad, el desarrollo sostenible, un crecimiento económico que favorezca a todos los sectores de la sociedad. Entonces, ¿cómo va a ser viajar en el futuro? El futuro, hablamos del futuro, pues, incluso hoy en día, ¿no? Mañana, cuando empecemos ya a recuperar esos viajes. Entonces, hay muchos informes, muchos artículos, se ha escrito mucho durante todo este tiempo sobre, bueno, pues cómo va a ser ese viaje del futuro, ¿no? Entonces, nuestro equipo está analizando cómo podría ser esa experiencia, cómo afectará la tecnología, obviamente, de manera muy importante a esa nueva experiencia, que va a tener un papel muy importante en esa transformación, y aquí simplemente, no es una guía lo que os voy a decir, pero bueno, simplemente compartir con vosotros una de las conclusiones a las que hemos llegado y áreas interesantes en las que pensar con respecto a estos viajes del futuro. Entonces, lo primero, la tecnología contactless. Pues, hoy en día ya tenemos mucha experiencia sobre tecnología contactless, pero bueno, cosas como el auto-checking, tanto de equipaje como de pasajeros, ya es una realidad, pero hacerlo de manera biométrica ya es una realidad en algunos sitios, ¿no? No es una realidad, pero sí que es algo que va a ser algo omnipresente en la experiencia de un viajero en los aeropuertos, donde vas a poder facturar tu equipaje o hacer tu propio check-in sin tener que tener ningún tipo de contacto. Entonces, otro elemento importante, por ejemplo, en los aeropuertos, son los flujos de pasajeros. Podemos monitorizar esos flujos muy de cerca hoy en día y optimizarlos para que de alguna manera seamos mucho más eficientes, la experiencia del viajero sea mucho mejor y además evitemos congestiones en ciertas áreas y por lo tanto facilitar ese distanciamiento social, que va a ser muy importante a lo largo
de cada uno de los puntos claves de la experiencia del viajero. Entonces, algo muy evidente, ¿no?, que vivimos ya en el día a día, pero los pagos en presencial, pues el dinero físico va a ser algo del pasado y cada vez estamos pagando más con tarjeta de crédito, contactless, y hoy en día me gustaría saber, bueno, pues muchos de vosotros cuando vais a comer aquí, cuánto vais a hacer un pago en efectivo, seguramente una minoría absoluta, ¿no? Entonces, un aspecto al final esencial que va a haber es que se va a aumentar el reconocimiento facial, el reconocimiento de iris, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de huellas dactilares sin contacto, no sé si lo habéis visto, donde ya pasas tu mano a través de un lector que permite leerte las huellas dactilares de la mano o incluso las venas de tu mano para identificar quién eres. Es algo verdaderamente parece el futuro, pero ya existe, ya está aquí, ¿no? Entonces, estos controles de acceso sin contacto van a facilitar pagos, transacciones mucho más fáciles, eficientes, y van a aportar ese beneficio y seguridad al viajero con respecto a higiene, precisión a la hora de identificar el pasajero, un bajo mantenimiento también para las compañías y una mayor seguridad. Vamos al siguiente elemento importante también, que es la tecnología en la nube, ¿vale? Las basadas en la nube han hecho posible que la verificación de formularios se pueda hacer en cualquier lugar, permitiendo así pues descongestionar de manera importante aún más ciertas áreas. Aquí que puede haber una colaboración mucho más estrecha entre aerolíneas y aeropuertos o compañías ferroviarias y estaciones de tren. ¿Para qué? Para disminuir las multitudes o la cantidad de gente que se puede acumular en colas de facturación o de boarding y por lo tanto facilitar también así la confianza de los viajeros con respecto a ese distanciamiento social. Un elemento que diría de los más importantes es cómo la tecnología va a jugar un papel con la sanidad. Entonces, como decía antes, ¿no?, los pasaportes o certificados de salud digitales van a ser fundamentales. Entonces, hoy en día ya podemos mostrar esos test de vacunación de manera digital, ¿vale? Y esa información tiene que alimentarse, integrarse completamente en los sistemas de aquellos actores en el proceso de viaje de los viajeros, ¿no?, ya sea los aeropuertos, los hoteles, las compañías aéreas. ¿Para qué? Para evitar que haya puntos débiles o de fricción en el journey a lo largo del viaje del pasajero, ¿no? Entonces, además hay un aspecto muy importante, obviamente es una información muy sensible, ¿no?, información sanitaria, pero también la tecnología lo que va a permitir es que el viajero decida con quién, cuándo y cómo compartir esa información, ¿vale? En todo momento va a ser el dueño de esa información y va a decidir cómo va a compartir esa información. Amadeus ha integrado nuevas capacidades a una plataforma que llamamos Traveler ID, que es una plataforma que ponemos a disposición de nuestros clientes proveedores de viajes. Y lo que permite esta plataforma es conectar, digitalizar, automatizar toda la información con respecto a la identificación de un viajero y la validación de los documentos que ese viajero tiene que utilizar durante su viaje. Entonces, ya sea información sanitaria o información de identificación del pasajero o su pasaporte o incluso sus documentos de check-in, ¿no?, o de reserva. Entonces, toda esta información está digitalizada, se comparte a lo largo del journey del viajero con los actores que están conectados a nuestra plataforma y cumplimos obviamente con los requisitos regulatorios pertinentes, ¿no? Entonces, esta plataforma además es una plataforma que conecta de inicio a fin también con los actores sanitarios, ¿no?, con quien va a emitir esos certificados sanitarios, están conectados desde el principio para que esa información esté disponible de una manera muy sencilla, eficiente, sin trastorno para el viajero durante todo su viaje y por lo tanto se consuma por aquellos que tengan que consumir esa información y tengan esa información con respecto a el pasajero y si ese pasajero es apto para volar o para entrar en un recinto determinado, ¿vale? Como decía antes, aquí la seguridad de la información es clave y esta plataforma también permite que el viajero
sea o esté capacitado para determinar cuándo esa información la proporciona y a quién. Entonces, también es importante destacar que para tanto para aerolíneas como para aeropuertos, esta solución se puede integrar con sus propias plataformas digitales, de manera que desde del mismo inicio de la conexión de un pasajero estemos alimentando de manera automática con toda esta información sanitaria que requiere para seguir con su proceso de compra o de facturación. Decía antes que la colaboración es muy importante, y aquí de nuevo la colaboración con otros actores que facilitan pasaportes digitales es muy importante, y esta plataforma pues trabaja o está ya integrada con otras plataformas de certificados digitales como Common Pass o el AOK Pass, que lo que va a permitir es acelerar este proceso de globalización y que va a permitir que se desbloqueen de manera mucho más rápida los viajes internacionales en los próximos meses. La inteligencia artificial, muy importante, y eso es algo que hoy en día también ya existe, parece un poco el futuro, pero ya. Entonces, hay empresas y tiendas que ya están equipando a sus cámaras de software de inteligencia artificial que lo que permite hacer es detectar o rastrear para a aquellas personas que están en ese espacio público si se está respetando el distanciamiento social o si se está haciendo el uso de las mascarillas. Entonces, esto ya se está llevando a cabo con ciertos pilotos. De hecho, hay una empresa, una startup de reconocimiento de imágenes, DataKeylab, que ha desarrollado esta tecnología para detectar las mascarillas en usuarios dentro de un espacio determinado. Se está testando ya, de hecho, en la ciudad de Cannes, en ciertos mercados, desde el 26 de abril, y se está detectando si se están cumpliendo las normativas pertinentes en esa ciudad con respecto al distanciamiento social, el uso de las mascarillas, y de tener éxito, de hecho, se va a llevar también a los autobuses locales de esa ciudad. Esta solución, además, lo que incorpora es información a la gente que es responsable de la seguridad de esos espacios para informarle de si se están respetando las reglas de distanciamiento o de uso de mascarilla. Por lo tanto, esto hoy en día cada vez lo veremos más presente en espacios públicos. Los servicios personalizados, como decía antes, un poco la personalización del viaje. El viaje va a tener que estar personalizado, si cabe, más que lo que tenía que estar personalizado antes. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas más condicionantes a la hora de viajar que había antes, y va a estar personalizado en base a el perfil de los viajeros. Entonces, de esa manera, un viajero corporativo va a estar necesitando información y actualizaciones en tiempo real, de manera constante, con respecto a su viaje, y además las corporaciones van a querer estar informados de esa información, de esos potenciales cambios que el viajero va a tener que hacer en su viaje. Para el viajero vacacional, pues igual va a ser distinto. Van a querer más flexibilidad, como decía antes, más garantías con respecto a la protección en caso de que su viaje se retrase o se cancele. Entonces, la personalización va a seguir siendo importante, y la tecnología jugará un papel clave para facilitar esa personalización, como decía antes, muy dependiente de esa información que va a hacer falta. Pero no por menos importante, todo lo contrario, creo que es importante destacar aquí el factor humano. Entonces, toda esta tecnología va a tener un papel muy importante, pero creo que la combinación acertada es la combinación de tecnología con factor humano, ¿no? Entonces, evidentemente, los viajes van a ser mucho más complejos que lo que eran antes. Más necesidad de información, más flexibilidad, experiencias más personalizadas, las expectativas de los viajeros, requisitos que cambian. Todo esto va a hacer que la configuración de un viaje y de un itinerario seguro sea mucho más compleja que lo que era antes. Entonces, aquí el papel de los agentes de viaje o asesores de viajes, que es como me gusta llamarlo, va a ser todavía más importante, más relevante que lo que era antes, ¿no? Va a tener un papel muy importante, van a agregar mucho valor, un valor clave a la hora de recomendar destinos basados en información sanitaria más reciente, ¿no? Perdemos un poco nosotros como consumidores, como viajeros, cuál es la información más pertinente o más relevante o digamos más reciente, ¿no? Gestionando los cambios o proponiendo alternativas
un poco en base a necesidad por una interrupción de un viaje, la cancelación de un vuelo porque ha habido un rebrote o porque ha habido cualquier motivo que haya hecho que ese viaje se vea alterado. Entonces, creo que el papel del asesor de viajes combinado con la tecnología va a ser fundamental y seguramente viajar seguro va a depender mucho de que tengamos a alguien detrás asesorándonos y dándonos ese apoyo que necesitamos para recuperar la confianza en el viaje. Entonces, yo creo que nuestro sueño está muy cerca. Les decía yo que esta mañana cuando venía aquí, venía bastante emocionado, muy ilusionado con respecto a esto. Pensar que muy pronto vamos a poder viajar o yo voy a poder empezar a volver a retomar mi vida normal de viajar es muy esperanzador. Entonces, yo creo que la vida con la que soñamos volver a tener está muy cerca, ¿no? Una vida que era la que llevábamos antes, ¿no? de vivir, de volver a salir, de volver a viajar. Yo creo que estamos muy cerca. Yo creo que poco a poco este es el año en el que vamos a conseguir llegar a eso que estamos buscando, ¿no? Trabajando todos juntos, como decía antes, a nivel de industria, para ayudar a que todos le demos forma a estos viajes del futuro. ¿Cómo van a ser los viajes del futuro? Lo decía yo antes, ya no del futuro, sino de mañana mismo, ¿no? Para crear valor para los clientes, crear valor para los viajeros, crear valor en definitiva para la sociedad. Y sinceramente estoy convencido de que juntos reconstruiremos una experiencia de viaje verdaderamente sostenible y mucho más segura que nunca. Muchas gracias.